Muy buenos días para todos. Nos alegra mucho saludarlos. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente a la serie de webinars de la Red de Ciudades Cómo Vamos. Mi nombre es Luis Hernán Sáenz, soy el coordinador nacional de la red y es un gusto para mí estar hoy nuevamente con un grupo de expertos de primera para acompañarnos a hablar sobre un tema muy importante, relevante e interesante en el contexto actual, la calidad ambiental urbana y la salud pública en las ciudades de Colombia. Primero que todo, quiero saludar al panel que nos acompaña hoy. En primer lugar, a Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos, que me va a estar acompañando como moderador hoy en este panel. Marvin, buenos días, ¿cómo estás? Prende tu micrófono ahí para que te escuchemos todos. Hola, ¿me escuchan? Buenos días, Luis, ¿cómo vas? Hola, bien, Marvin, gracias. Quiero saludar también a Roberto Esmeral, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Luis Hernán, Marvin, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir contigo otra vez, Luis Hernán, y con todos ustedes. Gracias, Roberto. Saludamos también a Natalia Escobar, secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales y exdirectora de Manizales Cómo Vamos, alguien de la familia Cómo Vamos. Un gusto, Nata, tenerte acá. Hola Luis, no, un gusto para mí estar aquí otra vez con la red que es como mi familia y muchas gracias por esta invitación muy pertinente en este momento que estamos en la discusión de plan de desarrollo y que pues es un momento en el que todos tenemos que pensar para dónde vamos. Entonces muchas gracias por esta invitación. Saludamos también a Juan Pablo Orjuela, investigador asociado de la Unidad de Estudios en Transporte de la Universidad de Oxford. Juan Pablo, ¿cómo está? Luis, hola, buenos días y buenos días a todos y todas los demás panelistas y las personas que nos están oyendo. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y finalmente saludamos a Olga Lucía Sarmiento, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Olga Lucía, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Luis Hernán y a todos los panelistas. Marvin, mucho gusto y gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos. A nuestra audiencia, pues vamos a estar conversando con Roberto, Natalia, Juan Pablo y Olga Lucía sobre los retos de la calidad ambiental en nuestras ciudades y la salud pública, una relación que una pandemia como la actual pues ha puesto en tensión y en evidencia. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Estaremos atentos a sus comentarios y preguntas en el feed de Facebook. Acompáñennos con el hashtag Cómo Vamos COVID-19, que es el que venimos usando pues en esta serie de webinars para poder escuchar sus opiniones. También en Twitter vamos a transmitiendo y replicando los mensajes pues de nuestros panelistas. Como en todos los webinars, vamos a empezar inicialmente con una pregunta general, un poco para enmarcar la discusión que ponemos sobre la mesa el día de hoy, escuchar la perspectiva de todos al respecto y seguiremos con unas preguntas específicas para cada uno de nuestros panelistas para profundizar en algunos temas relacionados a la calidad ambiental. Sin más, entonces empiezo con la primera pregunta. Voy a ir pasándole la palabra a nuestros distintos panelistas y pasaré también posteriormente la palabra a Marvin para que me acompañe en la moderación en las preguntas específicas. La primera pregunta, y voy a empezar con Roberto, un tema muy, pues digamos, una mirada inicial, pues pone un tema muy interesante en evidencia. A lo largo de la historia, las epidemias, a pesar de sus impactos devastadores, por supuesto, han tenido un impacto positivo en la forma en la que planeamos y construimos nuestras ciudades. Un buen ejemplo de ello es el cólera y sus repercusiones en el surgimiento del movimiento higienista del siglo XIX, que transformó ciudades como Londres o París. El COVID-19 pone en mayor evidencia los impactos negativos que un desarrollo basado en carbono tiene en la calidad del aire o que una inadecuada gestión del recurso hídrico puede tener en la calidad de nuestros ecosistemas marinos. La pregunta específica para todos es, ¿podemos pensar que el COVID-19 es una oportunidad de cambio positivo para la forma en la que vivimos y habitamos? ¿Podremos aprovechar las lecciones dejadas por esta crisis para implementar cambios duraderos en la calidad ambiental de nuestras ciudades? Roberto, te escuchamos. Muchísimas gracias, Luis Hernán. Primero quería
aprovechar para saludar a los otros panelistas, a Natalia, a Juan Pablo y a Olga Lucía. Y la pregunta es bien interesante porque en este momento, Luis Hernán, estamos viviendo un momento de crisis. Es un momento histórico, como tú lo decías, que ha sido muy doloroso para muchas familias y para muchos sectores. Pero las crisis siempre tienen la potencialidad de volverse en oportunidades, en volverse precisamente esos puntos de inflexión donde cambiamos las formas en que estamos realizándonos o desarrollándonos en muchos aspectos. Algo que yo creo que esta crisis en cuenta es algo que venía en una eh, tendencia creciente, y es un despertar de la conciencia, digamos, en la juventud y en toda esta generación en la cual nos estamos moviendo ahora, sobre cuál es nuestra relación con la naturaleza. Yo creo que esta crisis se convertirá en una oportunidad en la medida en que todos, sin desplazar responsabilidades, actuemos con determinación y sin dejar las cosas para mañana. El concurso de todos significa la comunidad internacional, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y locales, los empresarios y la comunidad. Y yo he sido profesor de temas de medio ambiente y de desarrollo sostenible durante muchos años, y yo siempre que hablo de la comunidad, hablo como ciudadano, y digo, y es que nosotros tenemos que empezar a tener consumo responsable y tenemos que recuperar el poder del mercado. En ese sentido, no se compra lo que no se vende. Entonces nosotros podemos mandar esas señales para empezar a tener productos que sean más amigables con el medio ambiente, entre otras cosas. El medio ambiente es el gran reto de esta generación. ¿Cómo modificamos nuestra relación con el medio ambiente? Es no solo nuestra responsabilidad, es también un tema de responsabilidad con las generaciones futuras, ¿sí? Por supuesto, y yo creo que al final de esta crisis, así como ya lo estamos haciendo, pues estamos evaluando cuáles son los retos, las oportunidades, los beneficios y necesariamente, digamos, cuáles son las transiciones y las visiones de mediano y de largo plazo que nos hacemos como país, como sociedad y como ciudades. Yo creo que eso es vital. Nosotros, por ejemplo, desde el gobierno nacional, le apuntamos a esa visión de mediano y de largo plazo, y por eso cuando hicimos el Plan Nacional de Desarrollo, lo alineamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos pusimos metas al año 2030 para que los gobiernos que siguieran después de nosotros pudieran encontrarse un poco más cerca de llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que sí, pero necesitamos el concurso de todos y necesitamos cambiar. Entender que la forma en que la que estamos haciendo muchas cosas, empezando por nosotros mismos, tiene que cambiar. Mil gracias, Roberto. Completamente de acuerdo, y qué importante que traigas a la mesa pues la perspectiva de la corresponsabilidad, ¿no? Es muy importante. Aquí hay corresponsabilidad de todos y todas en estos retos. Natalia, ¿cuál es tu opinión pues sobre la primera pregunta que le hacemos al panel? Gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, lo primero a ver, realmente reconocer que esto ha sido muy complejo, ha sido una situación muy compleja para el gobierno nacional, para los gobiernos municipales. Nadie estaba preparado para una situación de estas. Digamos que lo primero es que a muchos de los que estamos a cargo de las administraciones, pues al principio, digamos que afrontar esto no fue nada fácil, y pensar en cómo nos implicaba esto, reinventarnos casi que todo lo que teníamos pensado al inicio de los gobiernos, y eso digamos que fue una primera etapa de choque. Pero luego de esa primera etapa llegamos a este punto en el que estamos ahora, y es que estamos viendo que esto que está pasando en el mundo es para muchos una gran oportunidad para hacer que las cosas realmente cambien. Yo ahí creo no solamente, Luis, que es un momento, una oportunidad, sino que tenemos que convertirla en esta oportunidad. O sea, yo creo que nuestra responsabilidad como administraciones es convertir todas las enseñanzas y los aprendizajes de esta pandemia en mejor calidad de vida, en mejor planeación, y en un mundo finalmente pues mucho más sostenible. Y digamos que justamente muchas de las cosas que están pasando nos han permitido tomar más rápidamente decisiones que seguramente se hubieran terminado en 1000 años. Digamos, ejemplo de esto son las ciclovías provisionales que tenemos en nuestras ciudades. Digamos que hace 3 o 4 meses era impensable pensar que se iba a cerrar un carril de la séptima para hacer una ciclovía. Lo mismo está pasando en Pereira, en Cali, en Medellín. Si nos vamos a ejemplos internacionales, tenemos, no sé, Rivoli en París, que también está cerrado. O sea, el mundo aprovechó para dar un cambio muy rápido, que hubiera sido un cambio muy lento,
pero esta pandemia, digamos que nos ayudó a hacer esos cambios más rápidos. Nosotros en Manizales también implementamos una ciclovía temporal que seguramente nos hubiéramos demorado 4 años tratando de hacer algo similar. Y esto nos ayudó a acelerar el cambio. Entonces yo por eso creo que tiene que ser una oportunidad. Digamos que eso es solamente la muestra de lo que pueda pasar. Las reducciones en las emisiones de material particulado nos están mostrando la gran oportunidad que es reducir el uso de vehículos automotores. Aquí en Manizales apenas estamos hablando, solamente en este tiempo de cuarentena redujimos un 60% el PM2.5. Entonces realmente uno ve cómo los números se han modificado y cómo el comportamiento, digamos que podemos ver que la ciudad puede ser diferente. Esto es complejo, el cambio cuesta, digamos que las discusiones están abiertas, pero creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar los gobiernos locales para hacer los cambios que teníamos planteados. Muchos, digamos que venimos con una bandera grande de sostenibilidad y eso lo vimos digamos, el año pasado en los cambios de administraciones, en muchas administraciones, digamos que la visión verde y la visión de sostenibilidad llegó fuertemente a muchas de las administraciones locales, y lo que esto nos está permitiendo es que esos cambios que íbamos a dar muy lento, pasito a pasito, los estemos dando mucho más rápido y empecemos a mostrar esas victorias tempranas. Cuando hayamos salido de esto, yo estoy segura que vamos a hacer administraciones que hemos aprendido muy rápido, pero que pudimos dar unos pasos iniciales que esta pandemia nos permitió. Entonces, digamos que han pasado cosas muy complejas, ha sido muy doloroso lo que hemos pasado, los desafíos son enormes para todas las administraciones, nacional, municipal, estamos enfrentados, digamos que a unas complejidades enormes, pero también a una oportunidad para que realmente las cosas cambien y para que el mundo realmente empiece a verse desde una visión mucho más sostenible. Gracias, Natalia. Muy de acuerdo y por supuesto creo que un reto muy complejo para los gobiernos locales y nacionales, y qué bueno que estén aprovechando la coyuntura. Juan Pablo, su perspectiva, ¿es esta una oportunidad valiosa para la calidad ambiental? ¿Cómo la aprovechamos? Sí, claro, sin duda es una oportunidad, digamos, concuerdo con lo que ya han dicho Natalia y Roberto antes, y también siento que algo en lo que yo quería hacer énfasis es que esto no es un cambio que se vaya a dar como por inercia, no es un cambio que yo crea que se vaya a dar simplemente de una forma orgánica, sino que es un cambio que tenemos que buscar con una voluntad y con una decisión muy marcada. Y siento también que los cambios no pueden ser solamente, digamos, el tema de las bicicletas, buses eléctricos, digamos, todo ese tipo de iniciativas que ya venían desde antes y que ahora se están acelerando, igual, tal como lo decía Natalia. Creo que esto también es una oportunidad para llevarlo un poco más allá. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo aquí en Itagüí, tenemos una investigación con 30 mujeres de bajos ingresos en Itagüí, y creo que parte de lo que han mostrado ellas, digamos, durante esta pandemia me genera 3 reflexiones de cómo podríamos avanzar la agenda ambiental todavía más. Y creo que la primera es la agenda ambiental urbana, sobre todo. La primera reflexión que me genera es pensar la ciudad como una ciudad de cuidado, un espacio de cuidado. Siento yo que tenemos una herencia de la ciudad como un espacio productivo en el que hay un énfasis especial en la ciudad tiene que producir plata, y entre más plata, entonces entre más productiva y más oportunidades laborales existan, entonces mejor, pero hemos descuidado mucho la visión de la ciudad como un espacio de cuidarnos unos a otros. Digamos, es toda una discusión alimentada por la literatura feminista del desarrollo urbano, y creo que es muy importante, y creo que esta pandemia nos hace reflexionar acerca de eso, cómo la ciudad no solamente es un espacio para ir al trabajo y producir y generar riqueza, sino también un espacio para cuidarnos unos a otros, para cuidar a los demás. Y eso entonces me lleva a una segunda reflexión, que es la ciudad como un espacio de bienestar colectivo. Otra cosa que nos ha enseñado esta pandemia es que no solamente nuestro bienestar no depende solamente de nosotros, estar nosotros bien depende de que los otros también estén bien. Reconocemos que hay diferentes poblaciones que son más vulnerables a que el COVID les dé más duro, digamos, que a otros, pero como un reconocimiento colectivo decimos, yo me quedo en casa, así no sea solo por mi salud, sino por los demás, porque mi bienestar depende del bienestar de los demás. Y siento que ese bienestar colectivo es una cosa que nos ha enseñado esta pandemia y que es bien importante recuperar, porque ese bienestar colectivo viene muy conectado pues con la agenda ambiental urbana
que nos espera. Y la tercera reflexión es que la ciudad tiene que ser una ciudad participativa. También algo que nos ha traído esta pandemia es el reconocimiento de la importancia que es la interacción social, así sea a través de estos medios digitales, pero en generar, digamos, un espacio de participación muchísimo más democrático en el que también, como alineado con lo que estaba diciendo Roberto al principio, de esa corresponsabilidad, que no sea solamente, no solamente es una corresponsabilidad, sino un copoder, digamos, como distribuir el poder también dentro de diferentes esferas, como son la ciudadanía, digamos, la Mesa Técnica Ciudadana de Calidad del Aire de Bogotá, de la que formo parte, es un espacio ciudadano que trata de aportar a la agenda ambiental desde la ciudadanía sin tener ninguna afiliación política, sin necesariamente tener títulos específicos. Y creo que esa tercera parte también, esta pandemia nos ayuda a reflexionar alrededor de eso. Entonces, creo yo que es una oportunidad, pero que necesitamos usar esta oportunidad para tener unas discusiones muy profundas que no se queden en la superficie de los problemas específicos de ambientales, sino que la usemos como una oportunidad para ir hacia cuál es el origen y cuál es la raíz de todo este problema, en qué momento llegamos a unas ciudades que tienen tantos problemas ambientales y cómo hacemos para resolverlos. Entonces creo yo que me centraría, digamos, para mí, la forma de movernos hacia adelante usando nuestra experiencia de la pandemia sobre esos tres ejes que acabo de mencionar: una ciudad participativa, una ciudad de bienestar colectivo y una ciudad de cuidado. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, muy de acuerdo y muy pertinente la visión de participación que es tan importante y que pues es la base también de una construcción pues de ciudades sostenibles y saludables. Olga Lucía, me alegra de nuevo saludarte. ¿Cuál es tu perspectiva pues también desde la salud pública tan importante y la relación tan vital con el medio ambiente? No, es de acuerdo con nuestros panelistas. Nosotros desde el área de salud pública y epidemiología hemos trabajado por más de 10 años en la importancia de cómo la construcción de las ciudades, cómo se planean las ciudades, es fundamental porque son determinantes sociales de la salud, y durante esta pandemia pues hemos visto que eso se visibiliza mucho más. O sea, parte de lo que vemos con la pandemia es que las desigualdades, los problemas ambientales, los problemas de planeación urbana, pues se visibilizaron un poco más. No era que no existiesen, sino que en este momento salud y otros sectores comenzaron a hablar muchísimo más. Ahora creo que es una oportunidad porque, pues todos ustedes saben, nos tenemos que preparar para posibles futuras pandemias, pero también nos tenemos que preparar para que estas oportunidades que traen también aspectos positivos, como decía Natalia, como lo que es la construcción de nueva infraestructura para transporte sostenible, pues nos lleve a que tengamos ciudades más saludables. Y ahí yo quería resaltar un poco pues lo que han hecho nuestras ciudades, y también resaltar que parte de la innovación en América Latina y en Colombia ha sido esto de las infraestructuras de ciclovías, de ciclorrutas que existían, y que nosotros también en Colombia tenemos una cultura de caminar, de usar la bicicleta, y que en este momento se potencializó y que vimos que son ejemplos para otros países, y vemos que muchas de nuestras ciudades fueron pioneras. Entonces yo creo que también es parte de la innovación que viene desde nuestras ciudades. En este contexto, pues vemos que es fundamental que esta infraestructura, esta planeación de transporte sostenible, que además lleva a mejor calidad del aire, perdure. Y desde salud vemos esto muchísimo, muy positivo, porque pues va a promover también hábitos saludables. Uno de los hábitos saludables en los que nosotros trabajamos muchísimo es la actividad física, y ahorita que pues tuvimos este cambio tan abrupto y que muchos de nosotros nos volvimos tan sedentarios, pues estas estrategias de planeación urbana y que ayuda a disminuir la aglomeración y que disminuye también el contagio, pues se comienzan a visibilizar como estrategias que ojalá a futuro puedan ser perdurables y que promuevan más la actividad física, que todos sabemos que previene la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, al menos 7 cánceres y todas estas enfermedades crónicas que a su vez están asociadas con mayor mortalidad en este momento de la pandemia.
De todas formas, yo sí creo que quiero traer a colación algo que para mí es muy importante para el grupo y lo que hemos visto a través de la investigación de hábitos saludables y de infraestructuras para transporte sostenible, es que hay una desigualdad importante por género y obviamente desigualdades importantes por estratos socioeconómicos que tenemos que tener en cuenta con todos estos cambios que han sido positivos. Si es bien, si es bueno que pues ahora estemos montando más en bicicleta, caminando, tenemos que reconocer que hay una desigualdad muy grande entre hombres y mujeres. Solo para darles algunas cifras de nuestra encuesta nacional, nosotros encontramos en la ENSIN que más o menos el 10% de todos los colombianos han utilizado la bicicleta una vez en la última semana por durante 10 minutos seguidos. Sin embargo, el 20% son hombres y solo el 5% son mujeres. Entonces, yo creo que esta infraestructura y los programas que desarrollemos y todos esos cambios de planeación urbana deben tener en cuenta este enfoque de género, deben tener en cuenta poblaciones más vulnerables y ojalá que perduren post pandemia para que tengamos ciudades más saludables. Entonces, como te decía, yo encuentro muy positivo esto, pero ojalá perdure post pandemia y también se cree una conciencia entre los ciudadanos de la importancia de seguir protegiendo el medio ambiente. Muchas gracias, Olga Lucía. Sí, muy de acuerdo y muy pertinente y creo que la perspectiva que das de género es muy importante, ¿no? Y lo mencionaste, lo han mencionado todos, las desigualdades que una situación como esta está exacerbando nos obliga desde la política pública, desde el trabajo de la investigación, a ser mucho más cuidadosos con la forma en la que diseñamos políticas públicas para garantizar enfoques poblacionales adecuados que involucren a todos. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces ahora con las preguntas específicas. Vamos a hacerle preguntas concretas a cada uno de nuestros panelistas y cerramos pues también con una pregunta general para todos. De nuevo, invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañe con preguntas y comentarios en el chat de Facebook, pues para nuestros panelistas, por supuesto. La primera pregunta específica es para Roberto y retomo un poco de los varios temas que han mencionado los panelistas a lo largo de esta primera pregunta. La calidad ambiental finalmente no es solamente un tema asociado, por supuesto, a la calidad del aire, a la calidad del agua. Hay elementos, digamos, muy importantes que afectan la salud de los ciudadanos, que afectan la calidad ambiental y que son muy relevantes e importantes pensarlos en un momento de crisis como este. En ese contexto de crisis, Roberto, la política de gestión ambiental urbana presenta una oportunidad para garantizar una aproximación integral y multisectorial a los retos que presentan las ciudades de Colombia en materia ambiental. Una primera mirada, y como lo acaba de decir Olga Lucía, hace inminente la necesidad de incorporar una perspectiva de salud pública a las políticas de gestión y calidad ambiental. Lo mencionó también Juan Pablo, lo mencionó también Natalia. Sin embargo, surgen oportunidades también para incorporar elementos innovadores que mejoren la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades, como es precisamente una gestión integral de residuos y la evolución hacia una economía circular que mejore la salubridad y el saneamiento de nuestras ciudades en ese sentido. Roberto, ¿qué aprendizajes y oportunidades deja esta crisis para construir ciudades más saludables y sostenibles que nos permitan también promover economías circulares? ¿Cómo construir ciudades sostenibles en un sistema de ciudades con tantas disparidades como el colombiano? Creo que tu perspectiva, pues desde el viceministerio, desde el trabajo que hacen con la política de gestión ambiental urbana, con la política y la estrategia de economía circular, nos puede dar una perspectiva muy pertinente también y un poco más amplia a los retos de sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Luis Hernán, por la pregunta. Lo primero que tenemos que identificar es que para muchos, digamos, ha habido un mejoramiento en la calidad ambiental urbana en medio de la pandemia. Y esto es una situación coyuntural. Yo creo que lo primero que hay que identificar es que el comportamiento no ha sido homogéneo, digamos, para todos los temas de calidad ambiental urbana. Entonces, por ejemplo, vemos que por supuesto hay menores emisiones asociadas a temas de calidad del aire o a temas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también por los efectos del confinamiento, pues hay mayores consumos de energía, mayores consumos de agua y mayor generación precisamente de residuos sólidos. Hay algo que para nosotros ha sido vital y que para mí es muy importante, y es que como ciudadanos estamos reconociendo la biodiversidad de nuestras ciudades y el valor precisamente de los recursos naturales.
como tú sabes, nosotros lanzamos una estrategia de economía circular y hemos venido haciendo, digamos, talleres y mesas de trabajo para diferentes sectores, plásticos, reuso de materiales de construcción, y creemos que lo que tenemos que continuar es reforzando estos temas. En el marco de la pandemia, por ejemplo, nos tocó diseñar precisamente para evitar precisamente el contagio, unos protocolos que manejamos desde el gobierno nacional para el manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Hemos tomado decisiones coordinadas con todo el SINA, con todas las autoridades ambientales, regionales y locales, con los entes municipales, hemos trabajado con las asociaciones de recicladores para que esta gestión de residuos se hiciera bajo criterios de bioseguridad. También, digamos, hay temas que tenemos que aprovechar de manera muy importante. Entonces, muchos de esos es precisamente el reconocimiento que la ciudad está relacionada con el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Uno de los puntos que más tenemos que pensar precisamente es cómo utilizamos, digamos, o cómo reutilizamos todos los productos y les damos segunda vida para pasar de economías lineales precisamente a economías circulares que, digamos, no vayan en deterioro del medio ambiente. ¿Qué estamos buscando y qué seguimos haciendo? Buscando mejorar en temas de calidad del aire, buscar mejorar en temas de gestión del recurso hídrico, buscar mejorar en temas de gestión de residuos sólidos, obviamente con diferentes tipos de usos industriales. Y no quería dejar de lado, digamos, el tema nuevamente del consumo responsable. El tema del consumo responsable es vital dentro de la economía circular porque manda una señal precisamente a los fabricantes a que ejerzan ejercicios de diseño de productos que tengan segundos y terceros usos y que puedan ser reintroducidos a las cadenas productivas. Entonces, nosotros en el marco de la pandemia hemos tomado medidas transitorias, hemos reforzado el trabajo que venimos haciendo en nuestra política de economía circular y en nuestras políticas de ciudades que, como tú sabes, estamos adelantando porque queremos que tener, bueno, como el presidente, digamos, lo ha lanzado y lo ha dicho ya en varias veces, en varias oportunidades, biodiversidad, ciudades que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Los negocios verdes y los biocomercios, por ejemplo, hacen parte precisamente también de esta oferta que estamos buscando impulsar en el territorio, donde la economía circular hace parte importante precisamente de este portafolio de soluciones. Pero más allá de todo el tema, la economía circular no es un tema de moda, no es un tema de política de un partido o de otro, es simplemente la sostenibilidad, es la manera como tendremos que cambiar, mutar, digamos, y evolucionar para garantizar un futuro sostenible, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras y hacer un uso óptimo de los recursos naturales y el medio ambiente que nos rodea. Mil gracias, Roberto. Y yo creo que, como bien mencionas, el tema del consumo responsable, pues precisamente toca muchos elementos de la calidad ambiental, no solamente en relación, como bien lo mencionabas, a los temas de residuos sólidos, sino por supuesto a los hábitos en general que tenemos para movernos, el tipo de vivienda que construimos y bueno, muchos elementos, digamos, que hacen parte de nuestras ciudades. Voy a pasarle entonces la palabra a Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos, para que continúe con la moderación, con las preguntas específicas a Olga Lucía, a Juan Pablo y a Natalia. Marvin, de nuevo me alegra saludarte y te cedo la palabra entonces para esta serie de preguntas. Gracias, Luis. Hola, Roberto, Natalia, Juan Pablo, Olga. Escuchando todo lo que hasta el momento nos han dicho, hay una pregunta que tiene que ver con el tema de la calidad ambiental, pero esa relación que tienen con la salud física y con la movilidad sostenible. Entonces, esta pregunta se la hago a Olga, y básicamente en la salud física y mental y el acceso a entornos saludables y de calidad en nuestras ciudades es uno de los temas más tensionados por la crisis actual. Esta cuarentena vivida por el COVID-19 ha puesto en evidencia algunos retos. Entre esos tenemos pues retos de calidad de la vivienda, tenemos la importancia del acceso equitativo a infraestructuras que promuevan una óptima salud física y mental en los ciudadanos,
el tema de las ciclovías o los accesos a áreas verdes y parques de calidad, que se ven como uno de los principales retos que tienen las ciudades en este momento. Entonces, en este contexto, una pregunta sería, ¿cómo promover una mayor articulación entre las políticas de salud, calidad ambiental, movilidad en las ciudades de Colombia? ¿Qué lecciones dejan de experiencia como en la construcción de parques e infraestructuras de movilidad sostenible los casos de Bogotá o Medellín en relación a sus beneficios en materia de salud física y mental? Gracias, Marvin. No, son excelentes preguntas y como les decía, es un trabajo que se ha hecho durante muchos años. Muchos de nosotros hemos trabajado muchísimo en lo que es la importancia del ambiente y todos los factores de cómo se construyen las ciudades, incluyendo parques, ciclovías, cómo todo esto influye en la salud, porque son los principales determinantes sociales de la salud. Y ahorita con la pandemia, pues mucho de de la importancia de esta construcción de ciudades más sostenibles se visibiliza. La primera pregunta que me hacías es el cómo promover el trabajo multisectorial. Yo creo cuando uno ve el marco normativo de Colombia y uno ve leyes como la ley de obesidad, la ley Provis, y la mesa intersectorial, uno ve que todos estos documentos promueven este trabajo multisectorial. Yo creo que es el momento también de utilizar varios de estos marcos normativos para visibilizar un poquito más de importancia multisectorial, porque lo hemos visto cómo rápidamente múltiples sectores que no se hablaban o que se hablaban, pero que en general todas las acciones eran muy fragmentadas en este momento. La pandemia los pone a hablar. Entonces, dentro de la primera pregunta, que qué estrategias podemos hacer o que nos enseña esto, yo creo que parte de lo que hemos visto es que la educación en salud y ese intercambio de saberes es fundamental y lo vemos en este momento. Vemos, por ejemplo, al gerente de Transmilenio hablando muy elocuentemente acerca de todas estas curvas epidemiológicas que nosotros desarrollamos para el país y cómo impactos en transporte sostenible va a tener un impacto en salud. Entonces yo creo que una de las lecciones es que sí podemos hablar entre sectores y que de pronto es el momento que tanto salud o transporte hablen de los otros indicadores. Ahora, a futuro yo creo que va a ser fundamental que muchos de los indicadores de transporte estén en salud, muchos de los indicadores de espacio público y parques los tengamos en salud y viceversa. Entonces yo creo que parte de lo que hemos aprendido es que educación e intercambios de saberes van a ser fundamental y que sistemas de seguimiento y monitoreo, porque todos hablamos del momento actual, pero es muy importante que muchos de estos sistemas perduren post pandemia. Ahora, la siguiente pregunta que me hace eso es sobre la construcción de parques, infraestructuras, lecciones para ciudades como Bogotá o para Medellín. Yo quería acá contextualizar un poquito a las personas que están oyendo, es que en este momento la evidencia a nivel de epidemiología y salud pública muestra que, por ejemplo, el estar al aire libre disminuye, o sea, que el contagio al aire libre tiene una menor probabilidad. Eso es positivo porque medidas como que se relajaron el día de ayer y que anunció el presidente para salir están avaladas por esta evidencia preliminar, aunque pues no podemos olvidar el distanciamiento de los 2 metros, usar el tapabocas, pero estrategias como que en este momento dejemos a los niños salir 1 hora si son de 6 a 17 años, si los menores de 2 a 5 años, 30 minutos están bien. Yo le hubiera dejado 1 hora a los niños de 2 a 5 años porque los niños deben ser activos al menos 1 hora. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que hay desigualdades en accesos a áreas verdes, entonces, pues no todos los niños van a tener la misma posibilidad de ir a un área verde para realizar actividad física. Eso en cuanto a los niños. En cuanto a los adultos y el adulto mayor, que no se nos puede olvidar, aunque tenga más riesgo de mortalidad en este momento y que lo dejemos salir. Muy importante también este espacio que se le está dando para tener algo de espacio verde. Esto sobre todo en salud mental. Y es lo que tú me preguntabas en este momento también acerca de salud mental. En este confinamiento, esta crisis económica, social, pero también trastornos del sueño que estamos viendo en las personas por el mismo confinamiento, ha hecho que sí tengamos
una alza en el porcentaje de depresión, de ansiedad, de trastornos del sueño, y es algo que va a tener una consecuencia muy importante post pandemia. Entonces, creo que aquí la articulación entre espacio público de parques, espacios públicos para que tanto los niños como los adultos, como el adulto mayor salgan algunas horas, algunos minutos, como se estableció, es fundamental para la salud mental. Ahora, esto es un llamado para que, como esto va a visibilizar que no todos tenemos el mismo acceso a las áreas verdes, también nos repensemos a futuro cómo se están diseñando las áreas verdes para los niños, para el adulto mayor, y cómo se diseñan programas en estas áreas verdes. Y ahí, ya para terminar, yo sí quería resaltar nuevamente innovación de Latinoamérica, así como las ciclovías y las ciclorrutas. Sí resaltar, por ejemplo, programas como el de Coldeportes o el de el líder de la ruta de la movilidad, como, y que en forma innovadora muestra que podemos hacer actividad física, ciertos grupos, desde los balcones, desde las casas, porque básicamente el gobierno ha permitido esto para muchas poblaciones. Sin embargo, como quería resaltar, hay mucha desigualdad en lo que vemos en el acceso a lo que son estos programas y las áreas verdes, y como todo lo que hemos visto en la pandemia, se visibiliza la desigualdad en las poblaciones más vulnerables. Entonces, ya para finalizar, creo que lecciones aprendidas es que pues este contagio, esta pandemia, pues ha mejorado, ha visibilizado la importancia de espacios públicos y de salir para mejorar la salud mental, y ojalá que se mejoren también el espacio público y el área verde para la población. Ojalá que se incremente la actividad física, porque en este momento el cierre tan abrupto ha sido muy complicado para promover hábitos saludables, y ojalá que todas estas medidas a futuro de acceso a espacios verdes, acceso a espacios públicos, sean más incluyentes y haya una mayor equidad. Gracias, Olga. De acuerdo, esa necesidad de articulación entre las políticas de salud, de calidad del medio ambiente, de movilidad, y poner en evidencia esas diferencias que existen en algunos accesos a zonas o parques en la comunidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la hago a Juan Pablo, y básicamente la calidad del aire es uno de los principales retos que enfrentamos cuando, cuando se habla de calidad ambiental urbana. A nivel mundial y a nivel nacional, una gran mayoría de personas viven en condiciones desfavorables de calidad del aire, aumentando su riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El periodo de cuarentena ha puesto en evidencia el alto impacto que las fuentes móviles tienen sobre la calidad del aire en nuestras ciudades, aumentando la conciencia sobre la importancia de, por un lado, promover modos de transporte públicos limpios y de regular con mayor determinación el transporte de carga. Por otro lado, de promover modos de transporte alternativos y sostenibles como es el caso de la bicicleta. Frente a esto, ¿qué lecciones o oportunidades ofrece una crisis como la que vivimos actualmente para mejorar nuestras políticas de calidad del aire? Y otra, cómo desarrollar programas que reconozcan las fuertes inequidades e impactos en el medio ambiente urbano que se pueden exacerbar por personas con bajos ingresos. Marvin, gracias por la pregunta. Pues yo creo que yo empezaría por, de pronto, insistir en la oportunidad de esta pandemia como una oportunidad histórica de hacer unos cambios profundos y salir un poco de la superficie. Es verdad que algunos cambios que ya venían sucediendo en cuanto a distribución modal, a usar tecnologías más limpias, eso ayuda mucho, y que en el tema de la pandemia se han acelerado, y eso es muy importante. Pero también quisiera tener una discusión un poco más profunda y sistémica de lo que el sistema de transporte y sus implicaciones en la calidad ambiental en general tiene. Y en ese sentido, quisiera también entonces cuestionar un poco el hecho de que asumamos que hay modos de transporte que son sostenibles por definición. En Bogotá, más o menos una tercera parte de las personas se mueven a pie, más una tercera parte de los viajes se hacen a pie.
y más o menos el 6% de los viajes se hacen en bicicleta. Asumir que esos viajes se hacen porque somos una ciudad sostenible me parece que es un error. Me parece que la sostenibilidad ambiental tiene que ir más allá. Cuando uno está haciendo ese viaje a pie porque le toca, porque se está gastando ya más del 20% de su salario en el transporte público, lo está haciendo además en unas condiciones en las que no hay vías pavimentadas, no hay andenes seguros, no hay ciclorrutas seguras. Eso por definición no puede ser sostenible. La sostenibilidad tiene que ser una visión mucho más amplia en la que repensemos los impactos económicos, sociales y ambientales en ese orden, digamos, de importancia, porque lo primero no existe sin lo segundo, y lo segundo y lo primero no existiría sin lo tercero. Pero a lo que voy es que esa necesidad, digamos, de avanzar en que no es que los modos de transporte sean sostenibles, por definición. Si todos nos moviéramos en bicicleta, tendríamos unos beneficios de actividad física enorme. Con el Banco Mundial estamos haciendo ahorita una investigación alrededor de qué pasaría en Bogotá si, por ejemplo, se equipararan esos accesos a la bicicleta de hombres y mujeres, como lo mencionaba Olga Lucía, y los beneficios son enormes, por supuesto, pero necesitamos avanzar un poco en esta discusión y simplemente reconocer también esas desigualdades en los modos de transporte. Lo segundo que diría es que también esta pandemia nos hace pensar en cuanto a sostenibilidad del transporte y sus impactos, sus externalidades, por llamarlo de alguna manera, es saber si de pronto esta pandemia nos puede quitar la traba que tenemos en Colombia. Antes era una traba legal, hoy en día ya es una traba más social, pero de que los sistemas de transporte tienen que ser autosostenibles. Mejor dicho, no. ¿Por qué? Porque el transporte público, porque nos tenemos que sentir orgullosos cuando decimos que hay un sistema de transporte que se financia a través de la tarifa. Ahorita cuando estamos en términos de pandemia y en tiempos de pandemia y estamos limitando a que el transporte público tenga una ocupación de máximo el 35%, eso por supuesto va a tener unas implicaciones financieras para los operadores enormes. Van a ser sistemas que ya estaban bajo presión financiera y que ahora van a tener una presión financiera gigantesca. Cuando en la administración pasada estábamos presionando para que la renovación de Transmilenio incluyera vehículos eléctricos, para que fuera de verdad un paso hacia adelante en cuanto a la tecnología disponible con menores impactos en calidad del aire, siempre nos vendieron la idea de que no lo podíamos hacer porque si teníamos todos los buses eléctricos, entonces la tarifa se iba a subir. Pero eso tiene raíces en realidad es en asumir que tiene que ser autosostenible, que la tarifa tiene que pagar al sistema de transporte. Y eso es un cambio de fondo que necesitamos repensar en estos momentos. Vamos a empezar a salvar sistemas de transporte. El metro de Bogotá no va a ser posible si seguimos pensando en ocupaciones tan bajas. El SITP en Bogotá, el Transmilenio y los BRT en general de las ciudades con ocupaciones de 35% no se van a sostener de manera financiera. Los vamos a tener que salvar, los vamos a tener que aportar. Si ya estamos aportando a eso, ¿por qué entonces no aportar más bien a unos sistemas más limpios? ¿Por qué no aportar entonces al sistema eléctrico? ¿Por qué no aportar entonces, por qué no quitar entonces los subsidios que tienen la gasolina y el diésel y ponérselo a la movilidad? Es que se ha asumido también que el subsidio a la gasolina y al diésel implica mejor movilidad, implica mejores en transporte. El diésel siempre se ha identificado como un combustible relativamente social, porque pues es el del transporte público colectivo, el del transporte masivo, el del transporte de carga. Pero ¿por qué tenemos que asumir eso? ¿Por qué no podemos estar seguros de que lo que vamos es a quitar subsidios de esos combustibles anteriores y entonces salvar sistemas de transporte, pero para moverlos hacia adelante? Creo que eso segundo también es bien importante en cuanto a lo que esta pandemia está generando de repensarnos la calidad del aire. Creo que en esos dos puntos resumo básicamente cómo es el impacto en calidad del aire. Ahorita vemos un impacto en calidad del aire porque nadie está saliendo, pero ¿qué va a pasar cuando la gente vuelva a salir? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que seguir usando los mismos sistemas de antes? ¿De dónde va a salir la plata que en este momento están en impactos, en una crisis financiera? ¿Cómo vamos a hacer para que de aquí en adelante la inversión se dé realmente? Y creo yo que es importante que se haga tanto en repensar nuestro sistema de subsidios para que la gente se pueda mover por las ciudades de una forma sostenible,
y también repensar un poco que la sostenibilidad se da simplemente porque estamos cambiando de modo y no incluyendo todas las otras aristas que tiene la sostenibilidad urbana. Gracias, Juan Pablo. Interesante los elementos que nos brindas. El tema de repensarse el sistema de subsidios es un tema bastante interesante. Muchas gracias. Ahora quiero hacerle una pregunta a Natalia. Natalia, el COVID-19 ha puesto en tensión algunos de los principios fundamentales del urbanismo actual, como la densidad, el espacio público y la movilidad sostenible, los cuales son vitales para la calidad ambiental urbana, pero ahora cuestionados cuando se garantiza un distanciamiento social. Sin embargo, este mismo reto de distanciamiento ofrece una oportunidad para repensar el espacio público y los medios de transporte sostenibles y alternativos en nuestras ciudades, de manera que se garantice una buena salud mental y física en paralelo con la reactivación económica. En este contexto, ¿cómo evitar que la crisis erosione y perjudique nuestra comprensión de lo público y de la importancia del espacio y transporte público de calidad? ¿Cómo promover el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad frente a otros modos de transporte, como las motos, en ciudades intermedias como Manizales? Marvin, muchas gracias. Bueno, yo creo que incluso esta pandemia nos pone en evidencia la importancia que tenemos en este momento de las administraciones locales de la planeación urbana. Yo creo que es el momento de las ciudades que crecimos sin mucha planeación y de manera desordenada, retomar un poco y repensar las ciudades, de las que lo han venido haciendo, profundizar en aquellos cambios que han sido importantes. Ya estamos viendo que a nivel internacional, pues casi que la corriente es a diseñar y a tener ciudades de 15 minutos, ciudades en las que la gente no tenga que hacer desplazamientos muy largos, ciudades mucho, digamos, más compactas, ciudades en las que la gente pueda caminar, pueda usar la bicicleta, porque justamente digamos que eso es lo que nos va a evitar de alguna manera tener que estar en aglomeraciones en algunos lugares. Entonces yo creo que lo primero es que para la planeación este momento es supremamente importante y refuerza muchas de las cosas de las que veníamos hablando anteriormente, que es de la importancia de que los ciudadanos tengan acceso fácil a los bienes y servicios de la ciudad. Finalmente, digamos que el punto central de la planeación urbana es facilitarle a los ciudadanos que puedan acceder a los bienes y servicios de la ciudad. Y lo que vamos a hacer con una buena planeación es que esos bienes estén cada vez más cerca y más al acceso de los ciudadanos. Y digamos que ahí podemos empezar con el tema del transporte, del espacio público. Creo que este es el momento del espacio público. Ya sabemos, por ejemplo, que las aglomeraciones, pues vamos a tratar de evitarlas, lugares llenos como centros comerciales llenos cada vez, digamos que vamos a tener que hacerle unos contrapesos cada vez más fuertes desde la oferta de espacio público y creo que ahí el primer llamado a las ciudades es a que tenemos que hacer apuestas muy grandes en espacio público. Es el momento de hacer parques, es el momento de mejorar parques, es el momento de invitar a la gente a estar al aire libre. Primero por salud pública, ya sabemos que no solamente lo necesitamos por pandemia, sino que lo necesitamos por salud mental, lo necesitamos por reducción del sedentarismo, pero también que es el camino que tenemos en este momento más rápido para llegar a ciudades más sostenibles. Entonces creo que para las ciudades es una gran oportunidad de hablar de espacio público y de hacer inversiones importantes en espacio público que estén mucho más encadenadas. Creo que esta pandemia además, y eso creo que ahorita lo decía Olga, nos ha ayudado mucho a nosotros desde el sector público que tendemos a ser tan sectoriales, a pensar solamente en nuestro pedacito, a pensar que si soy de medio ambiente solo trabajo en medio ambiente, que si soy en educación solo es en educación y así nos ha ayudado a ver cómo una cosa tiene impactos en el resto de cosas, cómo para la salud, por ejemplo, existen los determinantes sociales y finalmente todo termina desembocándose en salud. Entonces, esto nos está empezando y nos ha ayudado a nosotros desde el sector público a ver los encadenamientos que existen detrás de lo que pasa con calidad de vida. Entonces, allí digamos que con espacio público es una gran oportunidad para verlo como un aliado para salir de la crisis sanitaria. Ahora, transporte público, digamos que sí está, digamos que a nuestra manera de ver es un poco más complejo el tema con el transporte público. Vamos a requerir seguramente protocolos muy estrictos en transporte público, vamos a requerir innovación también el sector, en el transporte público que nos permita, digamos, continuarlo, pero sabiendo además que es un momento complejo. Ahorita lo decía Juan Pablo y eso lo sabemos, va a ser un momento financieramente muy complejo para los transportes públicos, ya estaban en una crisis, esto va a profundizar la crisis, el tema, digamos, financiero del gobierno nacional y de los entes territoriales, pues no es sencillo, estamos hablando de unas reducciones de recaudo
cercanas al 30% también a raíz de la pandemia. Entonces, digamos que ahí hay unos retos muy importantes que no va a ser, digamos, van a ser complicados de gestionar. Y eso, digamos, que nos da pie a la importancia que tenemos también en las ciudades de justamente afrontar esos retos, también impulsando otras alternativas en este momento. Porque además si no lo hacemos, lo que vamos a tener es que las ciudades digamos que vamos a tener una motorización mucho más alta. Si las ciudades no vemos digamos, las dificultades que se nos vienen con este impulso o de ese estímulo que se viene haciendo del transporte público, lo que vamos a terminar es llenas de motos y llenas de carros, mucho más de lo que estábamos antes, con unos crecimientos superiores a los que estábamos viendo antes. Entonces, si nosotros no tomamos acciones ya para incentivar e impulsar fuertemente los medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta, o como las personas que deciden caminar o que lo hacen, pero que lo hagan cada vez de manera, digamos, más voluntaria y más por una elección y por decisión que porque, digamos, que porque les tocó, lo que vamos a ver es unos crecimientos muy grandes del parque automotor. Entonces allí, digamos que la idea es, lo que estamos haciendo pues desde la administración de Manizales es empezar a tomar decisiones rápidas, que nos permitan mandar el mensaje de que vamos a incentivar otros medios de transporte y que de alguna manera sí vamos a hacer un desincentivo de movilidad de medios de transporte motorizados que a la larga nos van a traer más contaminación del aire, más accidentalidad, más sedentarismo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es aprovechar esta oportunidad rápidamente para impulsar los medios de transporte que sabemos que son los que están, digamos que los que nos interesa hacerlo a largo plazo. Gracias, Natalia. Concuerdo con el momento del espacio público es ahora. Muy buena frase. Ya doy el paso a Luis, quien va a hacer unas preguntas generales. Hola, Luis. Gracias, Marvin. Sí, concuerdo y me gustó mucho y la frase de Natalia sobre el espacio público creo que muy pertinente. En el público nos están haciendo varias preguntas. Voy a retomar la última pregunta general que teníamos planeada y abrimos tal vez espacio a preguntas del público que yo creo que mencionan y podemos profundizar en algunos de los temas que han mencionado todos ustedes. Esta última pregunta la pensamos teniendo en cuenta que tenemos un panel muy interesante. Por un lado, dos personas trabajando desde el sector público, desde el gobierno nacional, desde el gobierno local, y por el otro, dos académicos investigadores desde el área de salud pública, desde el área de movilidad de calidad del aire, que por supuesto pues ponen en tensión precisamente los retos del conocimiento, de la información y de cómo tomar mejores decisiones. En ese contexto, y es una pregunta para todos, y voy a empezar nuevamente con Roberto, una de las principales barreras que enfrentan las ciudades de Colombia para promover e implementar políticas de calidad ambiental urbana eficaces es precisamente la producción y acceso a información de calidad a escala local. Eso lo vemos en muchos frentes, la gestión de los residuos, la calidad del aire, la calidad del agua, el espacio público. Esfuerzos como el Índice de Calidad Ambiental Urbana, el ICAU, promovido por la Política de Gestión Ambiental que lidera el Ministerio de Ambiente, han permitido un avance positivo en el monitoreo de aspectos fundamentales para la sostenibilidad de nuestras ciudades, como la movilidad, el consumo de energía y agua, entre otros. Sin embargo, también ha puesto en evidencia las fuertes debilidades que tienen las ciudades del país para monitorear constantemente aspectos tan importantes como la calidad del aire, el espacio público de calidad o inclusive la gestión integral y el aprovechamiento de residuos, como lo mencioné. Y tengamos pues en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de un sistema de ciudades muy diverso, muy dispar, no solamente de las ciudades grandes de nuestro país. Roberto, en ese contexto, ¿cómo fortalecer el conocimiento y capacidades estadísticas a nivel territorial para el monitoreo de la calidad ambiental? ¿Cómo lograr una mayor articulación universidad, Estado, empresas y una mejor cooperación entre las ciudades para fomentar el intercambio de conocimiento en esta materia? ¿Cómo esta coyuntura nos debe ayudar a fortalecer la relación entre las ciudades para mejorar el movimiento de conocimiento y de aprendizaje? Bueno, muchas gracias, Luis Hernán, por la pregunta. Luis Hernán, digamos, ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo en dos programas de ciudades precisamente sostenibles, uno con el BID y ahora nos está acompañando desde las Red Ciudades Como Vamos, precisamente en el programa que tenemos de biodiversidades que estamos impulsando desde el gobierno nacional. Y yo creo que ahí este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque la información, ¿para qué sirve? Para la toma de decisiones.
¿Y los benchmarks para qué sirven? Para saber qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas y en dónde tenemos que corregir. Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y siempre me gusta decir el segundo apellido porque es uno de los roles más importantes del ministerio, es vital la generación de información de calidad y oportuna. Por eso estamos fortaleciendo el sistema de información ambiental colombiano y en especial uno de sus módulos que es el de calidad ambiental urbana. Aquí, pues, obviamente, hemos venido trabajando en el índice de calidad ambiental urbana, donde podemos ver los temas de área verde, el tema de espacio público, calidad del agua, calidad del aire, ruido, y cada vez recibimos más información. Sin embargo, todavía tenemos deficiencia en el reporte de la misma. Desde el ministerio estamos trabajando precisamente en la actualización de esta política de gestión ambiental urbana, revisando precisamente indicadores, trabajando con las autoridades ambientales urbanas y con las regionales, con las entidades públicas y privadas como Minvivienda, como la red de ciudades como Vamos, como GIZ, buscando fortalecer precisamente a los territorios y traer y desarrollar, digamos, esos planes estadísticos a nivel regional y a municipal con el acompañamiento de entidades con el DANE. Es vital, digamos, la información para esa toma de decisiones. Laura, tú me preguntas cuál es el rol precisamente de los investigadores, de los tomadores de decisiones, las universidades y los gobiernos locales. Yo creo que aquí, digamos, tenemos que empezar a desarrollar modelos de gobernanza, digamos, multinivel, con la generación de información y de estudios que alimenten esa toma de decisiones y acciones que ayuden a mejorar esa calidad ambiental urbana. El rol de las universidades, de los investigadores, pero incluso también de las comunidades son vitales y ejercicios, por ejemplo, como la adaptación basada en comunidades, nos da las primeras señales y el primer conocimiento acerca de todo ese conocimiento que muchas veces despreciamos y es como y que es tan importante, por ejemplo, en temas como sistemas de alerta temprana, para la gestión de riesgo. Son precisamente las comunidades que sufren, digamos, muchas de las problemáticas ambientales, las que conocen las soluciones muchas veces que de manera intuitiva se le puede dar a las mismas. Nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio, este año estamos desarrollando el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y estamos reconociendo precisamente la fortaleza de los investigadores de la academia, de las comunidades y de los territorios, y sabiendo que somos un territorio tan diferente, digamos, con tantas potencialidades. Por ejemplo, estamos haciendo un acuerdo con la Academia de Ciencias, trabajando con los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, que muchos de ustedes los conocen, que son muy reconocidos, como el Humboldt, el SINCHI, el INVEMAR, el IAP, IDEAM, trabajando con las autoridades ambientales, pero también yendo a los territorios y trabajando con esas comunidades para entender cuáles son las necesidades en investigación ambiental que van a alimentar esa política en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso te decía que nosotros estamos trabajando todos en el marco de lo que nosotros llamamos el Pacto por la Sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo, que es producir conservando y conservar produciendo. Pero además de tener esa mirada local, donde articulamos con Ministerio de Ciencias, con universidades, con las comunidades, también estamos trabajando de la mano con esas autoridades locales que cada vez más están reconociendo la necesidad de tener información para tomar esas decisiones. Riquezas asociadas precisamente al conocimiento son muchas y hay algo que a mí me gusta mucho decir, es que cada vez, digamos, los gobiernos locales, por ejemplo, están empezando a través de la información a reconocer, por ejemplo, esa enorme relación eh, que tienen las ciudades con los medios ambientes que los rodean y que son los que les prestan los servicios ecosistémicos que son la base para la sostenibilidad de las ciudades. Hablamos de ríos, humedales, páramos, parques, manglares, arrecifes de coral, para manejos, para diferentes temas como inundaciones, manejo del riesgo. El tema de las áreas verdes urbanas como tal es vital. Entonces, estamos trabajando en eso, en el fortalecimiento del sistema, pero también en las alianzas estratégicas. Dentro del programa que tú conoces y que
y que para mí, por ejemplo, el rol de ciudades como Vamos es vital porque le permite a la comunidad saber cómo va avanzando cada uno de los temas y en qué tiene que mejorar. Digamos, este tipo de programas es vital, pero no solo para el gobierno nacional y para el gobierno local, sino porque sirve también de realimentación a las comunidades y a los ciudadanos como partes activas precisamente de las ciudades. Pero algo que estamos haciendo ahora y que yo creo que es vital y que es una lección que por lo menos yo he aprendido a lo largo de mi carrera, y es que las visiones de las ciudades tenemos que construirlas con los ciudadanos, ¿sí? Y tenemos que construir esas visiones de largo plazo, de mediano y de largo plazo, y es ahí donde precisamente estos objetivos de la Agenda de Desarrollo post 2015 y el conocimiento que viene de los institutos de investigación, investigadores y universidades cierran en la construcción de una visión, digamos, que todos queremos y la cual queremos dejar a generaciones futuras. Pero el tema de la información es vital, el tema de la estadística es vital, y hacia allá tenemos que movernos todos. Gracias, Roberto. Muy pertinente, y yo creo que obviamente pues desde el SINA y desde el ministerio pues hay unos retos y unos trabajos muy valiosos que debemos poder seguir articulando pues a nivel nacional. Olga Lucía, te hago la misma pregunta y como lo mencioné al comienzo, pues la perspectiva tuya y de Juan Pablo desde la academia es muy importante, ¿no? ¿Cómo ven ustedes y cómo en tu caso en particular, experta en estos temas de salud pública, has visto también un poco el tema de la información del conocimiento tan tensionada a nivel mundial hoy en día con toda esta, digamos, movimiento que pone en muchos sentidos en duda el conocimiento, la ciencia y la evidencia? ¿Cómo crees que podemos avanzar? ¿Qué lecciones también te ha dejado esta experiencia? ¿Cómo podemos mejorar, fortalecer esa relación universidad, Estado, empresas e inclusive entre ciudades tan dispares como las que hay en Colombia? Gracias, Luis, muy pertinente y completamente de acuerdo con lo que decía ahorita Roberto. El trabajo, yo creo que realizar proyectos de investigación eh, son pues, fundamentales para la innovación. Estamos en la academia, pero no tienen ningún sentido si no tienen un impacto en las poblaciones que estamos evaluando. Entonces, coincido completamente en que la articulación entre la academia, el sector público, el sector privado, para tener impacto y tener mejores proyectos de investigación es fundamental. Algo que yo quería resaltar, nosotros trabajamos mucho en salud urbana, tenemos proyectos de al menos 12 países en América Latina, específicamente en Colombia estamos evaluando ciudades con 100.000 habitantes o más para entender fenómenos de salud que en este momento son muy relevantes en este contexto de la pandemia. Y lo que yo veo en Colombia es que Colombia tiene muy buenos datos. Ahorita, por ejemplo, el DANE acaba de sacar este índice de vulnerabilidad integrando hipertensos, pero también integrando otras enfermedades crónicas y otros indicadores de vulnerabilidad, que realmente es un ejercicio muy juicioso y a un nivel de granularidad pequeño, muy importante, que nos permite entender mejor estos fenómenos. Entonces, parte de las lecciones aprendidas durante la pandemia es que se pueden articular diferentes bases de datos, que esa era una de las críticas que yo tenía antes, y es que tenemos excelentes datos ambientales, tenemos excelentes datos de salud, pero no existe el trabajo entre los sectores para que pueda yo hacer la unión entre dónde vive el hipertenso, dónde vive el obeso y qué aspectos del ambiente como fragmentación, acceso a espacios públicos, transporte, etcétera, tengo para poder hacer análisis que lleven a una toma de decisiones que sea mucho más informada. Entonces, creo que parte de lo positivo también de esa pandemia es que ahora veo un poquito más abiertos los datos en ciudades específicas, y ojalá eso nos permita pues hacer unos análisis epidemiológicos que sirvan que están sirviendo en este momento para la toma de decisiones, como lo que estamos haciendo para poder saber, por ejemplo, si se cierra un barrio, si se cierra una unidad geográfica, pero que también a futuro nos sirva para el monitoreo de las patologías crónicas que se nos van a disparar y que son un problema importante de salud pública y que van a seguirse interactuando con todas estas patologías de orden infeccioso. Entonces, eso es algo positivo. Ahora, ¿qué podemos hacer también de la academia? Yo creo que promover estos espacios como estos webinars, mayor educación continuada donde nosotros podamos aprender de lo que hace el sector público, pero que el sector
público también nos diga qué específicamente necesitan de análisis que podamos hacer en conjunto, creo que será fundamental para ir avanzando en producir evidencia que sea relevante de verdad, pues para tomar decisiones con impacto en este momento en la pandemia, pero a futuro. Y algo más, algo que he visto y que me ha encantado es cómo nosotros, por ejemplo, desde Salud Pública, Epidemiología, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con Cartagena, con Barranquilla, cómo estas personas de otros sectores pueden realmente utilizar estos modelos epidemiológicos que hacemos nosotros, pero que además traen a colación aspectos que nosotros no teníamos en cuenta porque nosotros no trabajamos necesariamente con algunos indicadores de transporte, de vivienda, de espacio público, y que eso hace que podamos tener una interacción en investigación y también para la toma de decisiones. Entonces, yo sí quiero resaltar en este momento, y ojalá perdure, es mucha más apertura en los datos que podamos unir entre diferentes sectores. Muy pertinente tu comentario y pues muy al lugar. Yo creo que, por supuesto, hay un reto muy importante, digamos, en la discusión de la transparencia, de la apertura de los datos para garantizar precisamente que trabajamos de manera conjunta y bueno, yo creo que hacia allá debemos transitar, obviamente con unos retos muy grandes a lo largo del país, ¿no? Con unos sistemas de información muy dispares que nos tensionan mucho. Juan Pablo, también, digamos, alineado con la visión desde la academia, pues desde las investigaciones que está haciendo, que nos mencionó, ¿cuál es su perspectiva, ¿no? ¿Cómo mejorar este flujo de información? ¿Cómo garantizar que el conocimiento, y como bien lo dijo Roberto, creo yo, el conocimiento de las comunidades, y mencionó su investigación en Itagüí, pues cómo podemos aprovechar, digamos, estos esfuerzos importantes que se hacen desde la academia para alimentar, para mejorar la forma en la que formulamos políticas públicas y en general que informamos a la ciudadanía, ¿no? Sí, pues completamente de acuerdo con lo que ha dicho Roberto y Olga Lucía hasta el momento. Digamos, hay un montón de cosas por trabajar para tener más datos, para mejorar las estadísticas, pero para complementar las respuestas quisiera también mencionar un poco cómo perderle el miedo a la información cualitativa. En lo que estamos haciendo en Itagüí estamos recogiendo a través de métodos mixtos, estamos recogiendo información cuantitativa, pero también cualitativa, y la riqueza en la información cualitativa y tratar de pasar eso que hay veces se puede interpretar como poco sólido o poco informativo, es totalmente lo contrario, ¿no? La información cualitativa nos trae una riqueza enorme que tenemos que aprender a aprovechar también en este tipo de espacios. O sea, en la visión técnica tenemos que incorporar la información cualitativa. En Itagüí estamos haciendo un ejercicio de que nos cuenten historias, de que a través del dibujo, a través de las manualidades, nos cuenten cómo han enfrentado la pandemia, qué problemas han tenido. Y la información que estamos recogiendo ahí es una información que no se puede ver a través de simples estadísticas o datos duros, digamos, sino que tiene que ser una información muchísimo más compleja, pero que reconoce al individuo y su posición en la sociedad y sus impactos ambientales de una forma muchísimo más holística. Y yo creo que hacia adelante tenemos que perderle un poco el miedo. Yo como ingeniero tuve que dar un paso muy grande para perderle el miedo a la información cualitativa, pero siento que la riqueza de esa información no nos la podemos perder. Y en ese mismo orden de ideas, siento hay veces que en esa cooperación sector público, academia, sector privado, muchas veces se tiende a privilegiar algunas facultades específicas de ciencia, ingeniería, tecnología, temas afines. Pero siento que tenemos que también vincular facultades de antropología, facultades de historia, facultades de ciencia política en estos temas específicos de desarrollo urbano, en estos temas específicos no estoy diciendo, mejor dicho, que esas facultades no se tengan en cuenta nunca desde los ministerios o desde las ciudades, pero nos hace falta en estos temas técnicos, nos hace falta involucrar más ampliamente este otro tipo de carreras que seguro le van a aportar muchísimo. Hablando no necesariamente del índice de calidad urbana, pero el índice en Bogotá de calidad del aire, el IVOCA,
hemos tenido muchas discusiones alrededor de cómo comunicar lo que el IVOCA realmente quiere decir a la ciudad. Y cómo comunicárselo es un tema completamente de las facultades de comunicación, es un tema social, es un tema de comunicación, y sin embargo nos siguen preguntando a los ingenieros cómo es que tenemos que generar ese indicador. Siento que ahí hay una oportunidad de mejora por vincular ese otro tipo de disciplinas, incluso dentro de las mismas universidades. Yo siento que hay mucha más cooperación entre el gobierno nacional y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional que entre la Facultad de Ingeniería de una institución y la Facultad de Antropología de la misma institución. Y los temas urbanos, las ciudades son de todos, llenos de personas con unas visiones completamente plurales. El desarrollo urbano y la calidad ambiental urbana es por definición un tema multidisciplinario, y creo que hay que hacer más énfasis en esas disciplinas que muchas veces se quedan por fuera de esta conversación. Y el tercer punto sería descentralizar esta articulación que existe. Aquí en Itagüí me pasa muchas veces que cuando una plata viene del gobierno nacional para apoyar un tema específico, las personas tienen la expresión de, sí, esa plata viene de Bogotá, como si el gobierno nacional estuviera solo en Bogotá. Digamos, esa herencia histórica que tenemos de un país tan centralizado en el que los ministerios están en Bogotá. Obviamente, a través de los años han hecho esfuerzos por llegar a las comunidades, como bien lo mencionaba Roberto ahora. Yo siento que esa descentralización de las comunicaciones tiene que darse en muchos niveles, no solamente entre el ministerio y los territorios, sino también una comunicación intrasectorial, o sea, no solamente entre un sector y otro, sino dentro de los mismos sectores. Ya mencionaba lo que pasaba dentro de las mismas facultades de las mismas universidades, pero también el proyecto que yo mencionaba ahora del Banco Mundial y las bicicletas en Bogotá lo estamos haciendo con una cooperación también entre la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Este tipo de colaboraciones entre universidades en Colombia siento que hace falta. El Dream Team de la calidad del aire sería trabajar con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Manuela Beltrán, la Universidad de La Salle, pero siempre son estas universidades compitiendo por los mismos recursos para ver quién de todos esos sabios es el que lo va a terminar ejecutando, en vez de reconocer esa calidad enorme que existe dentro de la cooperación de las universidades. Y por último, la cooperación entre ciudades también. Con WWF estamos haciendo un proyecto de evaluación en 4 ciudades diferentes de sistemas de transporte y cobeneficios, y uno de los proyectos que quizás vamos a entrar a evaluar dentro de ese proyecto es el que antes se llamaba la línea azul, el Businú en Montería. Eso es una experiencia lindísima de la que tenemos que aprender, de la que nos podemos alimentar. Las distintas ciudades, Bogotá y Medellín, son de un tamaño específico y tienen un recorrido histórico que dejan algunas lecciones aprendidas. Sería súper importante que otras ciudades aprendieran de esas lecciones, que Bogotá y Medellín aprendieran de las lecciones de otros, que existiera más conexión entre las ciudades, una conexión que sin duda un espacio como la red de ciudades como Vamos ayuda muchísimo a generar eso, pero que siento yo que hay que fortalecer. Entonces yo resumiría, digamos, ese complemento de lo que se ha dicho, de esa forma de descentralizar la articulación, de ampliar nuestro círculo de carreras afines al desarrollo urbano y de perderle un poco el miedo a la información cualitativa que muchas veces la dejamos por fuera de esta conversación. Mil gracias, Juan Pablo. Muy interesante su perspectiva y creo que sienta la base perfecto para hacerle la pregunta entonces a Natalia. Nata, pues desde tu perspectiva, uno hoy en día como secretaria de Medio Ambiente en Manizales, pero también desde tus muchos años de trabajo con Manizales, ¿cómo ves este reto pues del conocimiento, de la información para la construcción de políticas públicas, pero también la integración pues de la información derivada de ejercicios no solo como los Cómo Vamos, sino de la academia
e inclusive también del sector privado, que yo creo que es un rol también muy importante y una fuente de información muy valiosa. No sé cómo ves tú este tema desde Manizales. Bueno, yo creo que digamos que los municipios más pequeños tenemos muchos más retos estadísticos que ciudades más grandes. Nosotros somos conscientes que en ciudades intermedias como Manizales tenemos todo el trabajo por hacer frente al mejoramiento de las capacidades estadísticas que tiene el municipio. Digamos que aquí todavía dependemos mucho de lo que se haga a nivel nacional, tenemos unas miradas muy sectorizadas, es decir, en generación de datos hay un gran trabajo por hacer. Digamos que hay que empezar en algún momento a hacerlo y la idea pues es ir mejorando en esa generación de datos, pero digamos que sí hay unas disparidades muy grandes en la capacidad que puedan tener ciudades grandes, en los sistemas de información, en los centros de monitoreo que puedan tener y los que tenemos ciudades intermedias. Digamos que ahí nosotros, digamos que nuestra responsabilidad como ciudades intermedias pues es un poco aprender de esas experiencias y mejorar las capacidades que tenemos. Digamos que ahí tenemos un trabajo grande por hacer y yo espero que esta crisis nos sirva justamente también para impulsar la generación de datos, porque una de las cosas que hemos visto que nos ha permitido a muchas ciudades hacer una buena gestión de la crisis justamente ha sido esa, ha sido por un lado una buena generación de datos, una buena divulgación de datos, pero también la capacidad de integrar los datos de diferentes temas. Entonces ahí yo creo que esta crisis también es una oportunidad justamente para mirar la utilidad de los sistemas de información, porque digamos que una de las cosas que nos pasa a veces es que existen los sistemas, pero los sistemas no nos sirven para tomar decisiones. Y cuando eso no está pasando, digamos que de alguna manera estamos aquí perdiendo un poco el esfuerzo. Entonces justamente, digamos que el esfuerzo no solamente debe ser hacia integrarse con las universidades, hacia tener cooperación con el sector privado, hacia hacer una integración de los sistemas de información que se tengan en las ciudades, sino también a que los sistemas de información bajen a los funcionarios, sirvan para la toma de decisiones y sean también accesibles para el público en general. Entonces yo creo que ahí tenemos como casi que tres retos. El primero es mejorar los que tenemos, pero tenemos que asegurar que sirvan para algo. Entonces allí nos encontramos con múltiples brechas que también tenemos, digamos, dentro de la misma función pública, en la que vemos que los sistemas de información a veces existen, pero simplemente no se usan o no los conocemos o no están sirviendo para lo que deberían servir. Y finalmente uno último, y es permitirle a que al ciudadano en general acceda a esos datos. Entonces yo creo que ahí tenemos tres retos casi que en este momento con la generación de datos. Y hay uno como transversal que ahorita lo contaba Olga y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora que estamos, digamos, en el sector público, sí vemos que la mirada sectorial es muy fuerte, o sea, es culturalmente muy fuerte. Nosotros sí hicimos una apuesta por hacer un plan de desarrollo no sectorial, hacer un plan de desarrollo por programas en donde en los programas quepamos todos. Entonces, en un programa de ciudad sostenible hay programas de salud, hay temas de salud, o sea, digamos que justamente la idea era un poquito cambiar esa mentalidad desde lo sectorial hacia lo transversal y ha sido muy complejo culturalmente incluso explicarlo porque casi que los secretarios estaban esperando verse ahí reflejados, secretaría tal, solamente encargada de este pedacito y realmente ese cambio cultural es muy complejo, pero yo creo que en el momento que desde el sector público logremos dar ese salto a entender las interdependencias, a entender cómo casi que las dimensiones se traslapan unas con otras y no son agentes completamente independientes, sino que son redes tejidas alrededor de la gestión pública, vamos a poder poder hacer proyectos con mucho más impactos positivos en diferentes temáticas. Ahorita Olga lo mencionaba, yo creo que podríamos estar avanzando a tener sistemas de información georreferenciados con capas que no solamente incluyan los contagios, como lo estamos viendo que todas las alcaldías casi que las que tenemos con contagios y con muertos y con mapas de calor, sino que esos mapas de calor pudieran tener capas de espacio público, por ejemplo, de intentos de suicidio para poder tener referencias de salud mental, capas también de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces yo creo que en la medida que podamos verlo más transversal, juntarlo con datos ambientales, con calidad del aire, vamos a poder tener unas intervenciones mucho más puntuales y mucho más que lleguen realmente a las zonas en las que son más necesarias. Entonces yo creo que este momento nos pone en evidencia la importancia de hacer cada vez intervenciones mucho más intersectoriales. Y aquí me voy pues digamos a otro punto que ha sido muy importante en este tema de la generación de datos y es todo lo que tiene que ver con transparencia. En este momento muchas de las administraciones estamos siendo observadas, digamos que como debe ser, por los ciudadanos, con las inversiones que vayamos a hacer y aquí también es una generación de datos que nosotros tenemos que ser comprometidos
desde las administraciones hacerlas cada vez mejores, y es generar datos de transparencia que le permitan a los ciudadanos saber en qué están gastando sus impuestos y cómo se están invirtiendo. Y allí, pues digamos que también tenemos unos grandes retos por hacer en todas las administraciones para generar datos que cada vez le den más confianza a los ciudadanos de lo que se está pasando en el sector público y las inversiones que se están haciendo. Mil gracias, Natalia, y muy pertinente. Y yo creo que por supuesto pues levantas retos para las ciudades intermedias que son muy importantes y que pues que creo que pues que hay que seguir trabajando para generar pues esas sinergias, esa cooperación entre ciudades. Y qué interesante lo que mencionas también del plan de desarrollo. Yo creo que será entonces un muy buen ejemplo a seguir para otras ciudades, y estaremos atentos pues desde la red ver cómo efectivamente pues esa integración de sectores pues se hace efectiva. Creo que hay un reto, por supuesto, muy importante ahí. Nos quedan 10 minutos. Les agradecemos, por supuesto, a todos nuestros panelistas por su tiempo. Queremos aprovechar al máximo que los tenemos acá. Entonces, vamos a hacer tal vez un par de preguntas más cortas para escucharlos y pues para poder cerrar. Un elemento que aparece constantemente en los comentarios que nos han hecho en las redes sociales tiene que ver con el rol del sector privado. Por supuesto, pues el diálogo lo hemos concentrado en la toma de decisión, en los tomadores de decisión, perdón, en el sector público, en los gobiernos tanto locales como el gobierno nacional, y por supuesto el rol de la academia bien representados en Olga Lucía y Juan Pablo. Tal vez, y empiezo tal vez con Roberto y hacemos una ronda con todos breve, y tomando tu comentario sobre la corresponsabilidad. Yo creo que en este tema de calidad ambiental urbana, por supuesto, el rol de los gremios del sector privado, como bien lo decía Juan Pablo, también de las externalidades de alguna manera generadas por la economía y por los aparatos productivos de nuestras ciudades, pues juegan un rol muy importante. La pregunta tal vez sería un poco cómo ven el rol del sector privado, digamos, en el marco de la calidad ambiental urbana, cómo hacerlos más corresponsables en la construcción de ciudades sostenibles. Por supuesto, cada uno de los temas en los que ustedes están especializados, pues tiene una relación muy particular con el sector privado, pero creo que en el marco de la corresponsabilidad que hablaba Roberto inicialmente, escuchar una perspectiva amplia, tal vez general, puede ser valioso para entender también cómo el sector privado puede contribuir, no solo pues a través de una buena regulación de sus emisiones, de alguna manera pues de los impactos directos que tienen en el medio ambiente, pero también, digamos, en la construcción de soluciones, en la construcción de política pública, en la construcción o inclusive producción de información. Entonces, hacemos esta pregunta amplia un poco para escucharlos a todos sobre también el rol del sector privado en esto, empezando por Roberto. Roberto, no sé si nos quieras dar tu perspectiva en este sentido, cómo lo ves desde el ministerio y también cómo desde el ministerio y en el marco de la política de gestión ambiental urbana, de biodiversidades, cómo ven ese rol del sector privado tan importante para garantizar corresponsabilidad. Mira, para mí el rol del sector privado es vital, digamos. Cuando yo hablo de temas de ambiente o de desarrollo sostenible, disculpa que lo diga así, pero yo pienso en un juego cooperativo, donde si todos ponemos, todos ganamos, ¿sí? Y donde si hay un actor, digamos, que no está aportando, digamos, a la ecuación, pues obviamente tenemos una solución, digamos, más lejana de la óptima. Y yo creo que el sector privado así lo ha aprendido y así lo está haciendo, e incluso vemos muchas iniciativas muy interesantes en economía circular, en energías limpias, en transporte sostenible que viene también de la mano del sector privado. El sector privado, digamos, se tiene que amoldar, digamos, y ha venido amoldándose pues a estos nuevos, a estas nuevas ideas o a estos nuevos, digamos, conceptos de lo que es desarrollo sostenible. Y yo creo que vamos en un buen camino. Ahí vemos, por ejemplo, un claro ejemplo, por ejemplo, del sector de energía, donde hubo un trabajo de la mano muy de cerca con el sector privado para hacer una transición de la matriz energética y pasar de menos del 1% a más de el 12%, y seguir pensando, digamos, en hacer la matriz energética menos vulnerables a eventos hidroclimatológicos extremos. Pero lo mismo sucede con el sector transporte.
Y vemos incluso cómo solo desde no solo desde la oferta, sino desde la demanda, desde el sector financiero, han empezado a trabajar juntos para brindar esas soluciones que necesitan los ciudadanos y que necesitan las ciudades. En Medellín vemos ejemplos, por ejemplo, claros, asociados, por ejemplo, a logística de primera villa para proveer vehículos eléctricos que realicen labores de logística. Eh, Vemos empresas que están trabajando, por ejemplo, algunas de bebidas que trabajan en la gestión del recurso hídrico, desde la gestión de los ecosistemas. Entonces yo creo que cada vez más las empresas están evolucionando, cada vez más somos consumidores más educados que buscamos bienes sostenibles porque estamos entendiendo que en el mediano y en el largo plazo, una decisión de compra que hacemos en este momento, pues puede garantizar o no la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente y la biodiversidad como la conocemos. Por supuesto, estamos también desde los gobiernos regionales, locales y nacionales para, para trabajar precisamente en normativas que propendan precisamente por la mejora del comportamiento de los diferentes sectores, no solo el industrial. Es muy importante también, digamos, todo el entorno internacional y todos los acuerdos internacionales que se firman y en los cuales, digamos, los países acordamos metas buscando precisamente un futuro sostenible para la humanidad y que guía, digamos, y son los escalones también sobre lo que muchas veces apalancamos el desarrollo de nuevas normativas. Yo creo que aquí en Colombia tenemos muy buenos ejemplos en las políticas, por ejemplo, en lo que veníamos haciendo de biodiversidad es algo que no quisimos hacer fue dejar por fuera ningún sector. Entonces trabajamos con la academia, con las comunidades, pero también con el sector comercial, pero también con el sector industrial, por supuesto con las administraciones locales. Para la construcción precisamente de esas visiones de mediano y largo plazo que creo que todos necesitamos. Y cuando tú participas de la creación de una solución, pues es mucho más fácil, digamos, que te montes, digamos, en la implementación de nuevas tecnologías y que rompas antiguos paradigmas que te permitan, que veían, digamos, el desarrollo de manera diferente. Yo creo que es vital, está siendo acompañado por gobiernos, por ciudadanos, por banca multilateral, por sector financiero, y bueno, esperamos seguir así, que cada vez haya más compromiso, pero creo que la respuesta ha sido muy positiva. Gracias, gracias Roberto. Olga Lucía y pues Juan Pablo también, desde la academia, ¿cómo ven el rol del sector privado? Pues yo sé que son muchos los temas, obviamente, muchos los sectores que se ven involucrados en la construcción de la calidad ambiental en nuestras ciudades, pero tal vez desde con los que más estás familiarizada, inclusive el sector salud, ¿cómo ves esta perspectiva, el rol? ¿Cómo podemos aprovechar también esta crisis, esta coyuntura para tal vez apretar un poquito más y que esta responsabilidad social tan común y tan fácil muchas veces de hablar realmente se materialice en acciones concretas, ¿no? En nuestras ciudades? No, concuerdo completamente con Roberto y con lo que tú dices, Luis, y es que el sector privado es fundamental en todo lo que va a ser la sostenibilidad ambiental y ha sido fundamental. No es, ahorita, como digo siempre, se visibilizan más algunas cosas durante la pandemia, pero son estrategias y programas que venían desde antes y lo que pasa es que al visibilizarlas, al acelerarlas, pues quisiéramos que perduraran post pandemia y creo que ese va a ser el reto grande. Aquí voy a hacer alusión y estando alineada con lo que decía Natalia sobre que este es el momento del espacio público, este es el momento de las áreas verdes, este es el momento de los parques y ahí el sector público ha sido importante en también lo que es sostenibilidad ambiental. Tenemos ejemplos en Bogotá, por ejemplo, de urbanismo táctico, en parques específicos, en ciudades, en localidades vulnerables, muy vulnerables, como por ejemplo Ciudad Bolívar, que han permitido que, por ejemplo, tengamos programas que sean más acorde a las necesidades de niños preescolares, porque a veces se nos olvida que no es que one size fits all y no es que todo lo que hagamos en un parque le va a ayudar a todos. Entonces creo que, y esas estrategias las ha traído el sector privado, reconocer que el niño preescolar requiere ciertos mobiliarios en el espacio público, reconocer que el adulto mayor
que va a estar muy afectado por salud mental post pandemia y durante la pandemia va a requerir otras estrategias, y creo que ahí el rol del sector privado es fundamental para tener un ambiente que sea mucho más acorde para estas poblaciones, especialmente en parques. Y también lo hemos visto con movilidad sostenible, hemos visto empresas privadas que han promovido un poco más el uso de, por ejemplo, la bicicleta, pero no solamente para la gente en general. Hay una estrategia muy buena que hizo que hay bicicletas para el sector salud. Entonces nuestras enfermeras, los médicos, mucho de nuestro personal que está en la primera línea de atención tiene acceso a este transporte para prevenir que estén en zonas de mayor aglomeración, y que si esto perdura en el futuro va a ser bueno para la salud de ellos, pero también va a ser bueno en pues en el largo plazo para el ambiente. Entonces yo creo que como tú nos hacías la pregunta, que el sector privado tiene mucho para aportar, y ojalá es que estas estrategias perduren. Y por último, entidades como tu entidad, como ciudades como Vamos, ustedes generan una información independiente, monitoreo de indicadores estandarizados, que nos permiten comparar diferentes ciudades, y creo que eso es fundamental. Además, ustedes han sido los que sí ponen los datos abiertos y podemos utilizarlo. Entonces yo creo que seguir promoviendo esto desde el sector privado también es fundamental. Muchas gracias, Olga Lucía. Juan Pablo, no sé su perspectiva, digamos, de este rol del sector privado, ¿cuál es? Pues muy brevemente, 2 puntos. El primero, que el sector privado sin lugar a dudas ha jugado un papel importantísimo en todo el tema ambiental. En este momento, junto con WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estamos adelantando la cuantificación de parte de esos agentes no estatales y sector privado, en saber ellos cuánto están aportando a las metas nacionales de reducción de gases de efecto invernadero. Y pues el proyecto está hasta ahora empezando, pues estoy convencido de que los privados van a mostrar unos aportes bien importantes y bien interesantes. WWF y otras organizaciones, por ejemplo, también han avanzado en el tema de las metas basadas en ciencia, los Science-Based Targets, que están enfocadas a cuantificar cuánto debería ser la contribución de esos agentes privados para reducir las emisiones, y el resultado es increíble. Ese es el primer punto, digamos, los ejemplos, y bueno, lo que mencionaba ahorita Olga Lucía de Muvo en las bicicletas en el tiempo de la pandemia fue un ejemplo maravilloso de esa cooperación entre diferentes actores. Pero también el segundo punto que quería tocar es cuando el privado no es, hay veces cuando pensamos en los privados pensamos en cosas gigantescas y con un montón de plata, pero el privado también es el pequeño productor, que la ayuda que estas personas necesitan para poder actualizar sus tecnologías, sus flotas, es inmensa. Entonces, cuando pensamos en el mal llamado hombre camión, por ejemplo, ellos por supuesto quieren cambiar, tener un camión nuevo con mucha mejor tecnología, con menor consumo de combustible, con un habitáculo mucho más cómodo para el conductor. Pues eso es maravilloso. ¿Quién no va a querer hacer eso? Las ladrilleras, los tejares que quieren renovar su tecnología, tener unos sistemas mucho más eficientes, también quieren. El problema es cómo nos articulamos para que a través de cooperativas, a través de créditos blandos, a través de incentivos reales de unión y de economías de escala, podamos llegar a esas personas que no tienen el músculo financiero para renovar y que individualmente aportan poco y que tienen poco poder también político, pero agremiados terminan aportando mucho a los problemas ambientales, generando un montón de empleo, generando empleo en las comunidades, o sea que tampoco es que se puedan cerrar y ya. O sea, todas esas dinámicas de no solo cómo felicitar y seguir apoyando y seguir animando al sector privado grande y poderoso y lleno de plata, que puede mostrar un ejemplo de cómo el sector privado lidera la agenda ambiental, pero también cómo canalizamos parte de esas iniciativas a productores pequeños que necesitan un impulso adicional para de verdad renovar y ponerse al día con todas estas tecnologías, porque siento que disposición hay, pero hace falta generar unos esquemas que tengan resultados mucho más eficientes. Vale, mil gracias. Y para cerrar y agradeciéndoles el tiempo a todos nuestros panelistas y a nuestra audiencia, Natalia, pues te hacemos también la misma pregunta, un poco tu perspectiva del rol del sector privado en este reto de la calidad ambiental.
Bueno, no, yo creo que en este momento, así como las administraciones públicas estamos frente a un montón de retos, el sector público, el sector privado en este momento está afrontando un momento muy complejo. Es un momento con contracción de la demanda, con contracción de la oferta, con unas necesidades de una cantidad de cosas nuevas que tienen que implementar, protocolos. O sea, realmente cuando uno se pone en los zapatos del sector privado, ellos están pasando por un momento que es muy complejo y que les está exigiendo adaptarse a una nueva realidad que implica muchas cosas. Digamos que ahí lo importante es cómo se gestiona esa nueva realidad. Entonces yo creo que lo primero, ahí como lo decían anteriormente, pues yo creo que mal haríamos nosotros decir es que el sector privado no ayuda, es que el sector privado es el que contamina, es que el sector privado no se quiere reconvertir, porque realmente digamos que también tenemos que ser conscientes que el momento es muy complejo para el sector privado y para los empresarios. Entonces aquí digamos que sí tenemos que empezar a dar pasos hacia esa nueva reactivación económica sostenible, que yo creo que es hacia donde muchas ciudades seguramente iremos, y esa justamente a entrelazar todas las medidas que tengan que ver con reactivación económica, con temas de sostenibilidad, a mirar cómo hacemos impulsos desde la política pública para incentivar justamente esas industrias que quieran hacer cambios, que quieran empezar a hacerlo en un nuevo modelo, que quieran empezar a producir de una manera más limpia, incorporar economía circular, a reducir emisiones, bueno, una cantidad de cosas desde con las herramientas que también nos va a dar la política pública para impulsar ese cambio. Entonces yo creo que allí va a ser muy importante lo que nosotros como administraciones podamos hacer, cómo impulsamos los empleos verdes, cómo buscamos incentivos adicionales para esas empresas que empiecen a hacer, que quieran hacer cambios, que quieran moverse, porque ellos en este momento también van a necesitar incentivos de parte nuestra. Entonces los incentivos no solamente deben ir en el sentido de generar empleo, por supuesto que va a ser muy importante, todos sabemos que necesitamos generar empleo, que es un momento crítico para el país, pero también como a la medida que impulsamos esos cambios en el sector privado, también impulsamos el cambio en la agenda. Pues bueno, hagamos todavía más descuentos, por ejemplo, si vamos a hablar de generación de empleos verdes, como justamente utilizamos los incentivos que nos permite dar la política pública para hacer esos cambios hacia la sostenibilidad, y como, digamos, esto no es solamente responsabilidad del privado, es cómo vamos a caminar juntos, también con la ciudadanía, también con las universidades, hacia esa transición, vamos hacia una reactivación económica verde. Eso no lo puede hacer solo el privado, claro que es un actor importantísimo, pero también tiene que contar con el respaldo del sector público para hacerlo, y un poquito con la línea que el sector público, desde el sector público podamos darle a este cambio y a esa reactivación económica mucho más sostenible, que es en la que creemos que es la excusa perfecta para que podamos hablar en este momento que estamos casi que barajando de cero hacia una reactivación económica mucho más sostenible. De acuerdo, Natalia, muy pertinente, y creo que lo que mencionaste ahí al final es muy importante, ¿no? La oportunidad que la reactivación económica nos puede brindar precisamente para trabajar en incentivos atractivos para el desarrollo de un crecimiento verde. Bueno, pues les damos a todos las gracias de parte pues de Marvin, que me acompañó en la moderación, y de toda la red de ciudades. ¿Cómo vamos? Pues les damos las gracias a Olga Lucía, a Roberto, a Natalia, a Juan Pablo, por su tiempo. Creo que tuvimos una conversación muy interesante, muy rica, muy diversa en muchos temas asociados a la calidad ambiental. Entonces, pues de parte de nuevo de la red y a nuestra audiencia, bueno, también a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo a todos, y bueno, pues que este sea el inicio de nuevas conversaciones, y que aprovechemos pues todo esto que conversamos para mejorar la calidad ambiental de nuestras ciudades y para trabajar más de cerca. Muchas gracias a todos, Marvin, especialmente a ti por la comoderación. Roberto, Olga Lucía, Juan Pablo, mil gracias. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos nuestros panelistas. Un gusto. Muchas gracias.